Buenos días, buenas tardes, donde quiera que estés escuchando este video. Todo comenzó en Pesaj, ¿verdad? En la Pascua. Todo comenzó en la salida del pueblo de Israel de lo que se conoce como Misraim o Egipto. Ahí comenzó la redención nuestra, ¿sí? De todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos que darle mucha importancia a esta celebración. Se dice que obviamente sin Pascua, sin Pesaj, pues no siguen las siguientes fechas. Para empezar, sin Pesaj no hubiésemos sido liberados, ¿sí? Si no hubiera la celebración de Pesaj, no se podría recordar, vamos a decirlo así, que nosotros fuimos liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, esto es importante que nosotros le demos la correcta importancia o le demos mucha importancia a esta celebración, ya que en Pesaj comienza todo, ¿verdad? En Pesaj comienza prácticamente el pueblo de Israel, sale como pueblo. En el Sinaí se dan las leyes, estatutos, mandamientos y ya se forma como nación, ¿verdad? Entonces acuérdense que la Torá es la constitución, ¿verdad? Para aquellos que no lo sepan, la constitución del pueblo de Israel. Ningún otro pueblo tiene las leyes o las reglas o como tú le quieras llamar. No me gusta decirle leyes porque mucha gente le tiene temor y se ha malinterpretado mucho este asunto de lo que es la ley, sino más bien la Torá. La Torá quiere decir instrucción. Y la instrucción para que el pueblo se rigiera correctamente, obviamente porque fue dado por Dios, entonces fue dado en el Sinaí. Entonces, en el Sinaí ya se forma como una gran nación. Aproximadamente se cree que alrededor de 2 a 3 millones de personas estuvieron presentes cuando se dieron estas leyes, cuando se dieron estas reglas, cuando se dio la Torá. Entonces, por lo tanto, hay evidencia, ¿verdad? Hay testigos para que obviamente no haya ninguna clase de especulación o se pueda decir que la Torá no es divina. La Torá es divina, número uno, porque fue dada por Dios. Y en ella nos establece claramente los reglamentos, nos dice claramente lo que nosotros tenemos que hacer y celebrar. Así como en diferentes naciones está la fiesta de independencia, ¿sí? En mi país, el 16 de septiembre, que es México, y obviamente se independizó de lo que es España. En este caso, nosotros, el pueblo de Israel, fuimos liberados de lo que es Egipto. Por lo tanto, es una celebración que tenemos que darle mucha importancia. Es la celebración de pueblo. Como pueblo de Israel fuimos liberados del yugo de esclavitud de lo que es Misraim, Egipto. Ahora, si no existiera Pesaj, si no hubiera Pesaj, no existiera Mesías, no existiera el plan, vamos a decir, el redentor. Muchas personas se van solamente a lo que es el cumplimiento, ¿sí? De lo que estaba profetizado en la Torá. Pero tenemos que entender que sin Torá no hay Mesías. Entonces, para nosotros poder decir que Yeshua es el Mesías de Israel, pues obviamente tenemos que verlo en la Torá. Por eso es importante que cuando nosotros leamos cualquier parte del llamado Nuevo Testamento, entendamos que es un comentario o el cumplimiento, vamos a decirlo así, de muchas de las profecías o muchas de las cosas que fueron dadas desde la Torá o desde el Sinaí, vamos a decirlo así. Pero en este caso, ¿sí? Representa prácticamente el cumplimiento de lo que es el Mesías cuando él ya por él participa de esta celebración. No es que él la instituyó, eso tenemos que tenerlo bien claro.
Esto la instituyó el Eterno, y ahí está en Éxodo 12, y obviamente estaba vislumbrando o estaba enfocada, ¿sí?, hacia lo que es el Mesías. Toda la Torá, todos los profetas, todo apuntan hacia el Mesías, hacia Yeshua. Pero por eso es que nosotros no podemos desligar ni Torá del Mesías, ni Mesías de Torá, ¿sí?, o ley, como a veces le llaman. Entonces, esto es importante, porque Pesaj, ¿sí?, prácticamente es la liberación, Pascua, para que aquellos que no me entiendan. Entonces, este asunto, ¿sí?, no solamente significa la liberación física, pero también lo que va a representar la liberación espiritual posteriormente de todas las naciones. Porque acordémonos que el Redentor no solamente es de Israel, sino es Redentor de todo el mundo. Ahora, ¿por qué digo que si no hubiera Pesaj no existiera Mesías? O él no la hubiera celebrado. Porque cuando tú ves en Lucas, fíjate bien, en Lucas capítulo 22, hay una parte donde tú tienes que entender lo que está sucediendo y por qué se está haciendo. Porque muchas de las veces tomamos a la ligera esos pasos o esos procedimientos o ese orden. A esto se le llama seder, orden. Y esto obviamente lo que está representando y lo que está haciendo Yeshua es celebrar esto que se llama Pesaj, Pascua. Entonces, él cuando está sentado a la mesa, cuando está partiendo el pan, ya hablé del pan en el anterior mini estudio, estuve hablando un poco, pero en esta ocasión quiero hablar de las copas, ¿verdad? Porque muchas de las veces las personas creen que solamente es una copita, ¿verdad?, de jugo, y no, son varias. Pero hay una copa en la cual que él habla y él dice que esto es su sangre, ¿verdad?, que representa el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, esto es importante que lo entendamos porque hay un número de copas que se está celebrando. Si tú comienzas a leer en el capítulo 22 de Lucas, te vas a dar cuenta que hay un procedimiento. Son varias copas que se toman. Dice, cuando era, en el 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Cuando dice la mesa, es la mesa ya preparada, porque hay algunos versículos que hablan anterior, otros evangelistas que dice que mandó a algunos discípulos para que prepararan la mesa o la fiesta de Pesaj o de Pascua. Entonces, en el 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj, ¿verdad?, Pascua, antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, se va a volver a celebrar esto. Y habiendo tomado la copa, fíjense, ahí va una copa, que esto generalmente es la primer copa que se levanta para santificar, ¿sí?, o para comenzar, vamos a decir, la celebración, ¿sí? Nosotros lo hacemos cada Shabbat, levantamos una copa, obviamente el Shabbat solamente es una, pero en este caso son 4 copas. Pero número 1 comienza santificando, comienza con la santificación del día, con la santificación de la noche, con la santificación de la fiesta, etc. Dio gracias y dijo, tomad, ¿sí?, esto, y obviamente tómenlo, repártenlo todo. Entonces dio gracias. ¿Por qué? Porque esa es la parte que nosotros decimos. Ahora, antes de seguir, ¿de dónde viene este asunto de las 4 copas? Porque a veces la gente dice, bueno, eso es algo que fue inventado por los rabinos y eso pues no es palabra de Dios, y ponemos muchas excusas, a veces muchos argumentos para no hacer, ¿sí?, lo que dice la palabra de Dios, y nos vamos más por el otro lado de lo que es desafortunadamente Roma, que fue el que supuestamente instituyó lo que se llama la Santa Cena, que no es Santa Cena, no se le nombra así, es Pesaj o Pascua en español, para entenderlo. Ahora, esto viene, yo quiero que lo subrayes o lo escribas
allá en Éxodo, capítulo 6, ¿verdad? En capítulo 6 de Éxodo nos da varias formas en las cuales por qué celebramos con 4 copas en la noche de Pesa. En el 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré, número 1, nos sacó, esa es la primera copa, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los liberé. Esa es la segunda copa, libertad. Dice, los libraré de servidumbre y os redimiré. Esta es la tercera copa, la cual está hablando aquí Yeshua cuando él comienza a decir, obviamente ha pasado varias partes, varias copas, y después en el 19, y tomad el pan y dio gracias y partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria. Ahora, yo ya expliqué que este pan tiene que ser pan que no tenga levadura, pan que no tenga nada de levadura, porque levadura representa obviamente el pecado. Y esto lo instituyó Dios desde Éxodo 12. Y en el 20, en el 20, ¿dónde viene aquí en esta parte? En el 20, perdón. De igual manera después hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿sí? Esta es la tercera copa, la cual yo les estoy mencionando, ¿sí? Que es de redención, donde dice aquí en Éxodo 6, ¿verdad? 6, donde habla de redención, os redimiré. Esa es la parte, la tercera copa, donde la alza Yeshua y dice, esta es, ¿verdad? Este es la copa, es el nuevo pacto, ¿sí? En mi sangre, que por vosotros es derramada. Acordémonos que obviamente Yeshua no estableció nada nuevo, porque muchas de las veces la gente quiere como entrar en ese debate, sino que él estaba dando cumplimiento. Es una cosa que cuando él está en el Calvario, ahí colgado en el madero, él dice una parte clave que es consumado es. Muchas personas, ¿verdad?, creen que esa parte consumado es porque él ya lo había hecho todo para que los demás ya no hicieran nada de lo que tenían que hacer, incluyendo estas fiestas, ¿verdad? Eso es la teología mala que se ha metido, ¿verdad? Y mucho más, desafortunadamente, en el cristianismo. Entonces, este asunto tenemos que entenderlo porque él, cuando dice consumado es, quiere decir que él cumplió todo para lo que a él se le fue enviado a hacer o mandado, ¿verdad? Porque si ustedes se van a acordar de las palabras de Yeshua, él mismo dijo, yo no hablo mis propias palabras, yo no hago mi propia voluntad, sino hablo, sí, lo que el Padre me envía. Entonces, cuando él está ahí, colgado en el madero y dice consumado es que había hecho todos estos pasos, estas cosas que debían haberse hecho en tiempo exacto, en tiempo preciso. Sí, inclusive tenía que caer en cierto tiempo para cumplir profecías, sí, que estaban establecidas. Esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces aquí está hablando de la tercera copa. No es solamente una copa, ¿verdad? La cual obviamente hoy en la actualidad, desafortunadamente, muchas personas toman un vasito, ¿verdad? Y lo hacen cada semana o cada fin de mes, etcétera. Esto no es así. Hay un orden, por eso se le llama el ceder de Pesa. Hay una cena grande, uno tiene que comer, tiene que deleitarse y hay varias copas. Me estoy centrando más en el asunto de las copas porque generalmente esto es lo que más se lleva. Pero tiene que haber una celebración, tiene que haber un recordatorio a los niños, se tiene que sentar y cuando uno esté celebrando, los niños tienen que preguntar
¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué se hace todo esto? Para recordarnos, dice ahí Éxodo 12, ahí están las instrucciones claras, que nosotros fuimos esclavos en Misraim. ¿Por qué comimos hierbas amargas? ¿Por qué comemos esto? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para recordar. Eso es un mandamiento. O sea, no es algo que si quieres hacerlo o no lo quieres hacer. No. Eso es un mandamiento que tenemos que recordar, ¿sí? Que nosotros fuimos esclavos en Egipto. Entonces, por lo tanto, sí, hay un orden en el cual, y ya cuando Yeshua saca esta tercera copa, esa es la copa de redención. Es la tercera copa que estoy mencionando. Y esto viene de las palabras, ¿sí? Las palabras que dijo el Eterno. Fue el Eterno, fue Dios. Lo voy a volver a repetir. Eso está en Éxodo 6, versículo 6. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai. Es decir, Dios lo está diciendo. Y yo os sacaré, número 1, la primera copa, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En esta versión así lo dice. Número 2, los liberaré, la segunda copa, de su servidumbre. Número 3, esta es la copa que está diciendo Yeshua, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Os redimiré, esta es la parte, la copa de la redención. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo nos iba a redimir? Aparte de sacarnos de ahí, literalmente también nos iba a redimir. Ya hemos hablado mucho de lo que significa el sacrificio de Yeshua, de los pecados voluntarios y todo este asunto que hemos estado tocando en otros estudios. Y dice, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y la cuarta está en el número 7, en versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. Es decir, cuando vuelve y remarca que yo soy y sabrás que yo soy, vuelve y remarca, él pone el sello, ¿sí? Es como el sello del rey. Él pone el sello que estas palabras las está diciendo el Eterno, ¿sí? Estas palabras no las está diciendo Moisés. Estas palabras no las está diciendo un rabino. Estas palabras no las está diciendo cualquier persona. Estas palabras las está estableciendo Dios. Y cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir. Ni Pablo, ¿sí? Ni Pedro, ni cualquier otra persona, vamos a suponer que quisieron haber cambiado la Torá, que no fue así, o la instrucción o la ley. Ellos tienen, su palabra no tiene más peso que Dios. Ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera Yeshua, ¿sí? Vamos a suponer que él hubiera querido cambiar esta parte, porque él mismo lo dijo. Yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cambiarla, yo no he venido a quitarle ni siquiera la más pequeña de las letras, la yud, ¿verdad? Ni siquiera los nekudot, ni siquiera los puntos que están ahí, ni siquiera los espacios. He venido a yo quitar eso, sino he venido a lo que se entiende como completarla, cumplir todo lo que él había sido llamado a hacer. Entonces, esto es importante que lo entendamos en esta celebración de Pascua. ¿Por qué? Porque quizás tú dices que la estás celebrando, pero quizás no la estás celebrando, ¿sí? Como lo instituyó el Padre. La estás celebrando como la instituyó, ¿verdad? Roma, el catolicismo. Y recuerda que Daniel en su visión vio, ¿sí? Esta bestia última que iba a cambiar la ley, iba a cambiar los tiempos, iba a cambiar muchas de las cosas. Y esto obviamente ha sucedido. Ha cambiado la ley, cambió el Shabbat, ¿sí? Y ahora ellos celebran el domingo porque dicen que ellos son la única institución que tiene la autoridad para cambiarlo, aún por encima de Dios. Entonces, y también cambiar todas estas estatutos, todas estas fiestas. Por eso es que te digo, todo comenzó en Pesaj, todo comenzó en Pascua, ¿sí? Tanto el cristianismo, ¿verdad? Obviamente nosotros los judíos, ¿sí? Estamos, ¿sí? Vamos a decir, obligados a celebrar
todas estas fiestas. ¿Por qué digo que tanto el cristianismo? Porque la base del cristianismo, aunque no lo quieran ver así, es la Torá. Todo para que todos podamos ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento, viene desde lo que es la Torá, lo que se entiende como la ley, ¿verdad? Entonces, si no existiera Torá, obviamente, pues no existiera Nuevo Testamento. Ni siquiera supiéramos quién iba a ser el Mesías, cómo se hubiera profetizado. Si no existiera Pesaj, Pascua, no hubiéramos sido redimidos, no hubiéramos salido como pueblo, siguiéramos en esclavitud. Por eso es importante. Y obviamente, para ser una nación libre, para ser una nación con estatutos, mandamientos que fueron dados por Dios, repito, en la única nación que Dios mismo dio estas leyes, dio estas reglas. Todas las demás naciones hacen su propia constitución, perdón. Se reúnen un grupo de los más selectos hombres, ¿verdad? Prominentes, y crean sus bases, sus constitución. Pero Israel no. Israel, la constitución, las leyes, como se entiende, las reglas, los reglamentos para vivir, para seguir, para estar, los dio el Padre. No hay otra nación que la Torá, la instrucción, la haya dado Dios de los ejércitos. Por eso es que tenemos que tener muy presente estas palabras que dice que nosotros tenemos que recordar de generación en generación su Pesaj, ¿sí? La Pascua, ¿sí? Porque esto fue instituido por Él mismo. No fue un hombre, no fue una institución, fue Dios mismo quien nos dijo: cada 14, 15 de Nisan celebraréis Pesaj, ¿sí? Que en este caso coincide y cae hoy viernes por la tarde, al caer el sol. Entonces, tú, si Yeshua, Jesús, es tu redentor, entonces tienes que tener muy en cuenta estas palabras, porque Yeshua no se guiaba por sus propias palabras, no se basaba a su propio pensamiento, a su propia voluntad. Él siempre siguió la voluntad del Padre. Y cuando está ahí colgado en el madero y dice consumado es, quiere decir que Él cumplió cabalmente para lo que fue enviado y cumplió esta parte de lo que es la Torá tan importante como es Pesaj, Pascua. Dios los bendiga, Dios los guarde y que esto sea para crecimiento de nuestras vidas y que tengan unas felices fiestas, ¿verdad? Shalom para todos.